Mi madre, siendo una madre soltera, tuvo que trabajar mucho, 2 trabajos para poder mantenernos, ¿no? A 2 niños, a su hermano y a su hija. No podía comprar los libros, no podíamos comprar las fotocopias. No teníamos dinero para poder pagar esos materiales y teníamos que pedir prestado y ella copiaba a mano. Bueno, mi nombre es Antonella, tengo 25 años, soy de La Boca, Argentina. Soy asistente contable en un estudio de abogados y también estudio administración de empresas en la Universidad de Brigham Young University en Idaho, actualmente estudiante online. Mi abuela, llamada María Máxima, vino del Uruguay junto con mi abuelo Juan. Se mudaron al barrio de La Boca justamente porque él construía cadenas y sogas para los barcos. Mi abuela, empezando por mi abuela, fue la primera en bautizarse, como una pionera básicamente en Uruguay porque había pocos miembros. Y bueno, luego de muchos años vinieron a la Argentina. Mi vida de pequeña la recuerdo con mi madre y con mi tío. Tuve una tragedia familiar en ese tiempo en la cual perdimos a mis abuelos y mi madre adoptó a su hermano, el cual yo crecí con él como si fuera mi hermano, ¿no? Bueno, obviamente era una madre soltera criando a su hermano y a su hija, así que dedicó mucho tiempo al trabajo para poder subsistir, ¿no? Ella comenzó quizás en trabajos muy simples, con poca paga, pero un día consiguió un trabajo de limpieza en algo que se llama CGP, es algo del gobierno de la ciudad de acá de Argentina. Ella comenzó limpiando esas oficinas hasta que se hizo amiga de una señora que vio, ¿no?, el potencial que ella tenía y ella comenzó a poder trabajar de otras cosas que las llevaron al puesto que tiene hoy actualmente, ¿no? Recuerdo a mi madre escribiendo las fotocopias de los libros para que yo pueda hacer la tarea, ¿no? No podía comprar los libros, no podíamos comprar las fotocopias. Entonces lo que ella hacía era copiaba esa fotocopia en un papel para que yo pueda llegar a la escuela con la tarea hecha. Mi tío, que iba a la escuela de a la vuelta, íbamos solos a la escuela, así que recuerdo él saliendo de su turno y pasar a buscarme a mí y luego nos íbamos a nuestra casa a merendar. Mi madre, luego de varios años, terminó la secundaria en un instituto para mayores. Con 3 hijos en ese momento, formábamos parte de su familia yo y mi hermano menor, más mi tío. Ella estudió la secundaria y la terminó, y así pudo también avanzar en su trabajo del CGP. Mi madre es un ejemplo en todos los aspectos de la vida, empezando porque ella sobrepasó las pruebas que tuvo y también siguió adelante a pesar de todo lo que le pasó, siguió estudiando. Entonces para mí es un ejemplo de estudio, de trabajo, pero también es un ejemplo de familia. Yo creo que voy a ser buena mamá porque tengo a la mejor conmigo y puedo seguir su ejemplo. Mi tío fue el primero en salir a la misión. Como misionero de la iglesia, él sirvió en Paraguay, Asunción Norte, se llama la misión así, un lugar de mucho calor. Y luego, varios años después, yo salí a la misión también, con 19 años, hasta los 21, un año y medio que serví como misionera de la iglesia, como representante de Jesucristo. Serví en un lugar llamado Oregon, en Estados Unidos. Fue una misión de habla inglesa y también de habla en español, así que serví en 2 idiomas. Y en ese tiempo como misionera también aprendí inglés. Sabía lo básico de los institutos que me había enviado mi madre cuando era chica, y cuando serví la misión, esos conceptos, ¿no?, que aprendí de pequeña me sirvieron para poder aprender más el idioma y poder enseñar en el idioma del inglés a las personas. Obviamente me trajo mucha felicidad en mi vida, mucha experiencia también.
personas que conocí que son mis grandes amigos hoy en día también, estando a muchos kilómetros de distancia. Y eso fue una experiencia magnífica para mí, que me trajo muchas bendiciones también cuando regresé a mi hogar. Cuando regresé de la misión, recuerdo ir a mi primera entrevista de trabajo y lo primero que me preguntaron era si sabía inglés, a lo cual pude responder que sí, y que fue una bendición de haber estado como misionera 1 año y medio en Oregon. Luego de la misión volví y comencé a estudiar algo que se llama Pathway, que es un programa de la iglesia que es como un preparatorio para ingresar a la universidad. Estoy estudiando Administración de Empresas en la Universidad de Brigham Young University desde Idaho, y es maravilloso la tecnología, cómo me puedo conectar estando desde Argentina hasta Estados Unidos y poder estudiar y poder recibirme en algún tiempo. Actualmente sirvo como presidenta de las mujeres jóvenes de la Estaca y mi trabajo es capacitarlas a ellas para que también ellas desde su lado, desde cada barrio, puedan enseñar a las jóvenes. Así que nuestro primer objetivo es aprender acerca de Jesucristo y poder cumplir con los principios. La oración para mí es como una llamada directa a Dios, como nuestros padres quieren hablar con sus hijos, también Dios quiere hablar con sus hijos. Y un pasaje de las Escrituras que recuerdo es justamente el primer versículo del Libro de Mormón, que dice: yo, Nefi, nací de buenos padres. Y es como así me siento. Mi fe me hizo avanzar en mi vida. Obviamente la fe está en todos nosotros. Cuando nos levantamos de la cama y nos predisponemos a hacer algo, una meta en nuestro día, esa es la fe, la que nos lleva, la que prende el motor para que podamos arrancar. A mi esposo lo conocí en las actividades de la iglesia. Hay muchas actividades para jóvenes, entonces nos conocimos siendo más chicos, empezamos siendo amigos y bueno, eventualmente nos pusimos de novios y unos años después nos casamos. Y acá estamos, nos llevamos muy bien, nos amamos mucho, nos reímos mucho también. Todavía no tenemos hijos, pero tenemos un conejo, el cual amamos mucho, así que nos consideramos una familia feliz. Disfrutamos mucho también estar juntos, pasar tiempo, reírnos, mirar series, mirar películas. Él también es un muy buen cocinero, así que disfruta cocinar y yo disfruto comer. Personalmente me gusta bailar, hice danza clásica desde que era pequeña. Entre todas las cosas que mi mamá me mandó a hacer, lo que más amé fue bailar. Los domingos asistimos a la iglesia, es algo que compartimos no solo con Dios, pero también como familia. Es algo que disfrutamos hacer, es un lugar de reunión para todos nosotros donde nos vemos, donde nos reímos, donde nos abrazamos, así que es un lugar donde nos encontramos con nuestras familias también. Luego de la iglesia, los domingos comemos con mis abuelos, que son los abuelos de mi esposo, pero yo me los apropié también. Y también visitamos a mi madre junto con mis hermanos y mi padre. Soy valiente. Porque estoy cambiando la historia. Mamá, te amo.